que además con él estaremos conversando sobre la situación hídrica de nuestro país. Pucha, se les queda pegado. Con él estaremos conversando sobre la situación hídrica de nuestro país, la cual... Por la invitación, muchas gracias a Amnistía Internacional Chile también por la invitación, un saludo fraterno a todas y a todos, en particular mi cariño a Ana Piqué y a Flori Esteves también, por todos estos años de lucha, por todos estos años de comprensión y de estar siempre junto a quienes hoy día luchan por los derechos sociales y los bienes naturales comunes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos partir preguntándote cómo definirías la situación hídrica de nuestro país y principalmente el goce de las personas en relación a la facultad de acceso al agua. Creo que hoy día la situación en materia de agua potable, de agua de consumo, es dramática. Y creo que es dramática particularmente en el escenario que estamos viviendo hoy día. En un escenario de pandemia planetaria provocada por el COVID-19 y de la cual Chile no es la excepción. Todos los salubristas indican de que una de las formas de inhibir el avance del COVID-19 en los territorios, en las comunidades, tiene que ver básicamente con el lavado continuo y frecuente de las manos. A lo menos 20 veces, dicen algunos, durante el día. Y hoy día territorios en los cuales se entregan 50 litros de agua por persona, como ocurre en la provincia de Petorca en particular. Créanme que esta medida es completamente imposible de lograr, porque con 50 litros de agua hoy día no se logra satisfacer la demanda de agua de bebida de una persona para las funciones fisiológicas, para las necesidades higiénicas, es imposible. Yo creo que hoy día la pandemia ha puesto de manifiesto con mucha certeza, pero de forma muy brutal también, lo que por tanto tiempo hemos encarnado y hemos demandado, no solo nosotros, sino que también otras organizaciones, sin duda, y que tiene que ver con consagrar el acceso al agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Hoy día este derecho humano no se encuentra garantizado, muy por el contrario. El agua sigue estando hoy día al arbitrio de la industria extractiva, al arbitrio de la industria del despojo. Este video va a quedar grabado después y lo voy a subir en redes sociales. 400.000 familias que viven en el mundo rural. Estamos en vivo y en directo, 2 millones de personas que dependen de ser abastecidas de agua a través en de una transmisión en vivo en Amnistía Internacional, en el Facebook de Amnistía Internacional, y está hablando Rodrigo Mondaca, que es el vocero de Modatima. Con decretos de escasez hídrica por sequía, y regiones como la región de Coquimbo y la región de Valparaíso. ¿Por qué están conversando sobre el agua? Porque estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy día tienen decretos de catástrofe hídrica por sequía. Por tanto, la situación en materia de agua hoy día es francamente dramática. Y a propósito también de todos los estudios que se han realizado este último tiempo, hoy día 8 de cada 10 recolectores de agua en el mundo rural son mujeres. Informes recientes que datan de a fines del año 2019 sostenían de que en Chile en los últimos 5 años, o sea, el Estado de Chile y quienes han administrado el Estado de Chile en los últimos 5 años se han gastado algo así como 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe
para satisfacer la demanda de agua de una población que hoy día se encuentra privada de este bien natural común. Por tanto, yo diría que la situación hoy día es dramática. Creo que es una situación que se encuentra completamente desatendida por el gobierno. Muy por el contrario, hace pocos días atrás, la semana pasada, escuchamos declaraciones tan feroces como las que pronunció el ministro de Salud, Mañalich, por ejemplo, cuando señalaba de que estaba sorprendido del hacinamiento y el nivel de pobreza y desigualdad que existía en el país. Y a renglón seguido, el día siguiente, el ministro de Obras Públicas, del cual depende la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, señalar de que él no sabía que existían comunidades sin agua. Entonces, evidentemente, hoy día tenemos una situación dramática desde el punto de vista material, de la materialidad de poder acceder al agua, y también una situación dramática de por parte de quienes administran el Estado, quienes están al frente del gobierno, quienes son furibundos partidarios del modelo privado de agua, y lo cual da cuenta también de una crisis de humanidad absoluta en nuestros territorios, en nuestras comunidades. En ese sentido, ¿cuáles son las principales razones, a su parecer, de la grave escasez hídrica de Chile? Yo creo que las razones son varias, ¿no? Creo que el abordaje de esto es multifactorial. Hay un problema que dice relación con que Chile hoy día es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua desde el año 1981 y privatizada también la gestión de las aguas desde el año 1998 en adelante, cuando se inicia el proceso de privatización de la sanitaria. Creo que esto también tiene un raconto histórico, ¿no? Porque la privatización de las aguas data previamente desde la Constitución Política de 1980, ¿no? Donde en el artículo 19, numeral 24 de esa Constitución se encuentra precisamente señalado el carácter privado de las aguas. A renglón seguido, el Código de Aguas del 81 es el dispositivo teórico institucional que administra las aguas en el país, pero que se encargó de separar la propiedad del agua, el dominio de la tierra, que señala que el agua es un bien nacional de uso público, pero también un bien económico, que le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes han amparado las garantías constitucionales del 19, numeral 24, incorporan ese derecho de aprovechamiento de agua a su patrimonio y pueden, por tanto, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. En nuestra provincia, la provincia de Petorca, donde yo vivo en la comuna de La Ligua, estoy en La Ligua en este minuto. 1 litro por segundo, que es lo que requieres tú para regar una hectárea de paltos, tiene un valor nominal de 14 millones de pesos. Pero si uno camina al norte, ese mismo litro por segundo vale 30 millones de pesos en Atacama, 50 millones de pesos puede llegar a valer en Antofagasta. Es decir, el valor del agua hoy día se rige básicamente por un axioma clásico del mercado, la oferta y la demanda. Creo que hay un problema que es institucional, político-institucional, porque la privatización del agua fue fraguada en dictadura desde el año 1980 en adelante, con la Constitución Política del 80, a renglón seguido con el Código de Aguas del año 81, y transcurrido 40 años, este modelo se mantiene. Estamos viendo un vivo en el Facebook de Amnistía Internacional y está hablando Rodrigo Mundaca, que es vocero de Modatima. Ya, Modatima es un movimiento antiguo de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Finalmente se transformó en un retroceso porque muchos tenedores de derechos de aprovechamiento de agua, entre pagar la multa y vender el derecho, prefirieron venderlo en 2005, 2006, 2007, y eso significó una mayor concentración de los derechos de aprovechamiento de aguas. De hecho, hay un informe del Banco Mundial del año 2013 que sostiene que entre el año 2005 y el año 2007, a propósito de esta reforma al Código de Agua, en Chile se realizaron más de 20.000 transacciones en el mercado por derechos de aprovechamiento de agua, a propósito de esta situación. Yo diría que también los responsables de la privatización o de este modelo privado de agua están anidados fundamentalmente en la casta política también, que no ha tenido el coraje precisamente de terminar con la privatización de las aguas, pero que también la privatización de las aguas le ha sido cómoda, porque el modelo privado de aguas también le ha granjeado ciertas, valga la redundancia, granjerías. No son pocos los parlamentarios, no son pocos los funcionarios de gobierno que una vez que han dejado sus cargos, hoy día funcionan como empleados o como directores en la empresa sanitaria, por ejemplo. Varios ejemplos, no sé, mencionar en este minuto
a Luis Mayol, que fue intendente en la región de la Araucanía y que tiene responsabilidad política en el asesinato de Camilo Catrillanca, el comunero Catrillanca, el año 2018. Luis Mayol, después que deja el cargo de intendente, hoy día ocupa un sillón en el directorio de Aguas Andinas, en la región metropolitana, por ejemplo. Mauricio Rojas, el breve ministro de la Cultura, que duró 48 horas en el cargo, ocupa un sillón en el directorio de Aguas Andinas. Hola, Dafna. Estoy haciendo un vivo, estoy haciendo un vivo de un vivo en el Facebook de Amnistía Internacional. Está hablando Rodrigo Mundaca, que es el vocero de Modatima, que es un movimiento por defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Yo diría que hay una responsabilidad política que es ineludible, y esa responsabilidad política es la ausencia de coraje precisamente para terminar con la privatización y mercantilización de las aguas. Creo que también que inequívocamente aquí hay una responsabilidad institucional, hay una responsabilidad política. Hoy día creo que ya no es curioso, pero hoy día en materia de sanitaria, en materia de gestión de agua, 3 grandes directorios hoy día controlan más del 90% del mercado global de suministro de agua potable y saneamiento en el país. A saber, Akbar Suez, Aguas de Barcelona y el Grupo Suez como controlador, de origen francés, el Grupo Marubeni, de origen japonés, y aunque parezca increíble, Ontario Teacher Pension Plan, la administradora de los fondos de pensiones de los profesores de Ontario, controlan aproximadamente el 30,4% del mercado global de suministro de agua, porque son dueños de Aguas del Valle en la cuarta región, son dueños de Vale en la quinta región y son dueños de Bío también en el sur. Por tanto, yo diría que aquí este modelo privado de agua tiene padres, tiene responsables, porque objetivamente esto fue privatizado efectivamente durante el régimen dictatorial, a sangre y fuego, pero lo que parece impropio y lo que parece ilógico es que transcurridos 40 años, ese modelo privado de agua hoy día se haya mantenido inalterable. Ahora, no pareciera ilógico que se haya mantenido de esa manera, pero responde fundamentalmente a estos intereses corporativos en los cuales las transnacionales dueñas del agua, los dueños de la hidroeléctrica, los dueños de las forestales, los dueños del agro o los que están vinculados al agronegocio, le pagan favores y le han pagado favores a la casta que con su voto concurrieron precisamente a privatizar la sanitaria y con su obsecuencia han mantenido el modelo privado de agua en Chile. Es una situación obscena. Siguiendo entonces con la institucionalidad, aprovechando que tocamos ese tema, el año 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho al agua como un derecho humano. A tu juicio, ¿es necesario elaborar una nueva constitución para poder proteger efectivamente este derecho? Sin duda, el 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, va a ser muy preciso, el 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se decretó el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable. Estoy transmitiendo el vivo de una conversación en Amnistía Internacional de Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, que es el movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. No lo refrenda después en el ámbito en el Día Mundial del Medio Ambiente. Evidentemente, este ha sido un largo debate que hemos sostenido con distintas personas que están vinculadas al tema de los bienes comunes, que están vinculadas a las organizaciones no gubernamentales y movimientos. Tú puedes cambiar todos los artículos del Código de Aguas, puedes cambiar el artículo número 5 del Código de Aguas, que habla de que el agua en Chile se entrega en la modalidad de derechos de aprovechamiento. Puedes cambiar el artículo número 6, que señala que este derecho de aprovechamiento de agua es un derecho real, sobre el cual los particulares hacen uso, goce y usufructo. Podrías cambiar el artículo número 56, que son las aguas del minero, y donde nuestro amigo Villarino se eriza cada vez que hablamos de terminar con las aguas del minero. Pero si no cambian la norma jurídica que se superpone, es decir, la Constitución Política del 80, todo lo demás es letra muerta. Yo no soy abogado, soy agrónomo, pero todos los abogados coinciden con nosotros que la norma jurídica que se supone es la Constitución, la que regula nuestros deberes, la que regula nuestros derechos, pero además una Constitución que es profundamente propietarista. La Constitución Política del 80 es una oda a la propiedad privada, en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de los bienes naturales comunes. Por tanto, evidentemente, toda esta discusión que hay en torno al proceso constituyente, en torno a lo que viene, creo yo que es fundamental, sin duda, terminar con el 19, numeral 24, inciso 11 y final, que sostiene literal para la gente que nos está siguiendo, para las y los que nos siguen en este minuto,
¿Qué dice ese artículo? El 19, numeral 24, dice: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, constitucionalmente se encuentra consagrado el modelo privado. No han sido pocos los juristas con los cuales hemos debatido intensamente en torno a esto, que nos dicen: no, si el agua en Chile es un bien nacional de uso y dominio público. Nosotros decimos: sí, pero su derivada es que es también un bien económico, porque la entrega es la modalidad de derecho de aprovechamiento de agua, y así como lo dice efectivamente el artículo número 6 del Código de Aguas, este derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real, sobre el cual los particulares hacen uso, goce y usufructo. Y sus tenedores, es decir, los propietarios de los derechos de agua, pueden incluso esos derechos de aprovechamiento de agua los pueden hipotecar y los pueden heredar. Es decir, es un bien de capital que genera plusvalía a sus tenedores y por tanto es fundamental hoy día, si queremos consagrar el agua como un derecho humano, queremos consagrar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, terminar precisamente con estos dispositivos anidados en la Constitución Política del 80 y que privatizaron un bien. Hola Carol, estoy transmitiendo en vivo de una conversación entre Amnistía Internacional en el Facebook de Amnistía Internacional y Rodrigo Mundaca, que es el vocero de Modatima, que es un movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Entre la prevención de los contagios de COVID-19 y la escasez de agua, y a su vez, si nos podrías comentar qué es lo que está haciendo Modatima con la situación de pandemia. Es una muy buena pregunta, quiero aprovechar de saludar a todos los que están aquí hablando por el chat. Por aquí hay un abogado ambientalista que señala efectivamente que se requiere una nueva constitución, ¿no?, que consagre los derechos de la madre tierra. Saludar también por ahí a Matías Zun de Greenpeace, que también estaba conectado en este minuto y que están llevando a cabo una campaña súper importante que se llama Suelten el Agua, ¿no?, y es tremendamente importante y relevante. A ver, quisiera partir de una sección bien general para llegar al tema muy específico, ¿no? Hoy día la comunidad científica, distintos actores de esa comunidad, pensadores, Silvia Rivero, que entiendo que es una antropóloga uruguaya, sostienen desde el origen de que la pandemia provocada por COVID-19 no es culpa de los murciélagos. Nosotros también sostenemos lo mismo. La pandemia hoy día es fundamentalmente el resultado de la destrucción de los ecosistemas. La pandemia hoy día es el resultado de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. La pandemia es el resultado del avance de los monocultivos, del avance de la frontera de los monocultivos y la destrucción de la flora y la fauna nativa. La pandemia es el resultado de la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa. La pandemia es el resultado fundamental, el resultado de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta, que ha pensado de que sobre el planeta el desarrollo puede ser ilimitado. Ya, sobre eso se equivoca, porque lamentablemente no es así. Y obviamente, los estudios científicos dicen todo lo contrario, que pasó del pangolín al ser humano. Las razones por las que haya pasado puede que tengan relación con lo que él dice, hay mucho de eso, pero esas no son las causas. La causa es que pasó el virus del pangolín al ser humano. ¿Cómo pasó y que no tiene que haber pasado y que eso se tiene que ver con el ser humano? Sí. Que hay aproximadamente, con rigor, 136 comunas, el 39% de las comunas del país con decretos de escasez hídrica, cuando hoy día tenemos 2 millones de personas dependiendo del camión aljibe para tomar agua, cuando hoy día es absolutamente improbable que con 50 litros de agua tú puedas satisfacer toda tu demanda de agua dulce, de agua de bebida, para servicio higiénico. Hoy día evidentemente nosotros como país hoy día estamos en condiciones completamente desmejoradas con respecto al resto del planeta para enfrentar una epidemia de esta naturaleza. Esta última semana Chile ha estado prácticamente en la pole position de la cantidad de contagios que existen per cápita por cada millón de habitantes. O sea, hoy día tenemos una situación que se encuentra completamente descontrolada. En territorios como los nuestros, por ejemplo, en la provincia de Petorca, ya tenemos cuadros de COVID en el mundo, en las localidades rurales al interior de la provincia de Petorca. Nosotros hemos sostenido también de que hoy día la ausencia de fiscalización, la ausencia de institucionalidad, también transforma los camiones aljibe en verdaderos vectores de la enfermedad. Hoy día, por ejemplo, el MinSal tiene un decreto
que regula la entrega de agua a través de camiones aljibe. Y en ese decreto se establece que en una condición de pandemia decretada por el presidente de la República no es obligación garantizar la higiene y la inocuidad que se entrega a través de los camiones aljibe. Sin embargo, sí es obligatorio de que la autoridad sanitaria regule, por ejemplo, y fiscalice, por ejemplo, la presencia de cloro libre residual en el agua que se entrega a través de los camiones aljibe y el cloro libre residual que se utiliza como desinfectante, y cuya norma establece que ese cloro libre residual tiene que estar entre 0,5 a 2 miligramos por litro para poder efectivamente inhibir la presencia de algún patógeno que pudiera ser perjudicial para la salud de las personas. Nadie en este minuto está fiscalizando la calidad del agua que se está entregando a través de camiones aljibe. Y nosotros mismos somos testigos de aquello. Y somos testigos de aquello porque desde el día 4 de abril del 2020, después de haber estado 3 semanas en una rigurosa cuarentena con un conjunto de compañeras y compañeros de la provincia de Petorca, tomamos la decisión de levantar una campaña muy modesta a través de redes que nos ha permitido concurrir a las comunidades rurales en 9 ocasiones a entregar agua. Y hemos estado entregando agua, bidones de 10 litros, uno por persona en todos los territorios rurales, con gran parte de la ruralidad de la provincia de Petorca. Ya llevamos 9 sábados seguidos consecutivos entregando agua, precisamente porque el agua que hoy día se está entregando a la población la tiene que hervir para poder utilizarla, no la utilizan como agua de bebida, sino que la utilizan básicamente para servicios higiénicos. Pero no se está utilizando como agua de consumo, dada precisamente la incertidumbre que tiene la población de consumir esa agua y que esa agua efectivamente garantice que es higiénica e inocua. Por tanto, ¿qué está haciendo Modatima? Efectivamente, Modatima en la provincia de Petorca ha estado entregando agua. Hemos estado saliendo los días sábados con mucho rigor, con todos los equipos de protección, pero también esta iniciativa que la titulamos Solo el pueblo ayuda al pueblo, también se está repitiendo en la provincia de San Antonio, donde compañeros de Modatima en San Antonio están también llevando agua a las localidades que se encuentran alejadas de la comuna, particularmente a las tomas que están en la parte alta de San Antonio y donde hay más de 2.000 familias. Esto también se está haciendo en Colina, se está haciendo en la región metropolitana también, en el campamento Dignidad. Es decir, aquí ha habido hoy día tomamos la iniciativa precisamente de levantar esta campaña Solo el pueblo ayuda al pueblo, y hoy día nuestra organización, desplegada en todos los territorios, está trabajando incesantemente precisamente en esta perspectiva. Los compañeros del Modatima Puente Alto, me estoy recordando en este minuto, están trabajando en las ollas comunes, apoyando las ollas comunes, han estado desinfectando locales, profundamente comprometidos con nuestras comunidades, con nuestros territorios, y por tanto Modatima se encuentra completamente activo en este minuto. Si bien es cierto, estamos aislados físicamente, no estamos aislados socialmente. Hemos estado trabajando intensamente también en algunas iniciativas, muy atentos a lo que está ocurriendo en materia legislativa. Hemos estado muy atentos en el tema del proyecto que intenta pasar de contrabando el gobierno de Piñera y que tiene por finalidad modernizar el sistema de inteligencia nacional, pero que en la práctica es un proyecto de ley que lo que busca es criminalizar en un escenario de aislamiento físico a las y los... Estoy transmitiendo el vivo que se está haciendo en este minuto en el muro de Amnistía Internacional Chile con Rodrigo Mundaca, que es el vocero del movimiento conocido como Modatima, Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente. Muy importante. ¿Cómo se podría asegurar el abastecimiento de agua para las poblaciones que sufren hoy escasez de agua y que a su vez se tome en cuenta la participación activa de estos miembros de las comunidades? Y si consideras importante la participación de estas comunidades en la toma de decisiones respectivas al asegurar el abastecimiento. Bueno, la verdad que hoy día no existe ninguna garantía de que se pueda garantizar el agua en las comunidades, ninguna. Comento lo que pasó recientemente en la quinta región, en la región de Valparaíso. El día 8 de abril del 2020, la Seremi de Salud emitió un decreto, el 456, que aumentaba la dotación de agua a través de camiones de aljibe en toda la quinta región, pasando de 50 litros de agua por persona a 100 litros de agua por persona. El día 8 de abril, para ser muy preciso, y el decreto era el 456. 8 días después, el 16 de abril,
La misma repartición, la Seremia de Salud emite Uy, se me chipoteó. un segundo decreto, el 458, que deja sin efecto el 456, y volvemos nuevamente de los 100 litros de agua por persona a 50 litros de agua por persona. Entre el 8 de abril y el 16 de abril tampoco se aumentó la dotación, se siguieron entregando 50 litros de agua por persona. No obstante, como decía, entre el 8 y el 16, la Seremia de Salud emite un segundo decreto dejando sin efecto el aumento del volumen de agua a entregar vía camiones de aljibe. Nosotros, como Mesa Regional del Agua, porque Moatima forma parte de la Mesa Regional del Agua en la quinta región, junto a otras organizaciones sociales del territorio, junto a académicos de distintas universidades de la región y junto al equipo senatorial de Juan Ignacio Larrea también, que ha sido un ejercicio de articulación de movimientos sociales, iniciativas legislativas y también desde las universidades. Como Mesa Regional concurrimos a la Contraloría Regional a pedirle al Contralor que se pronunciara sobre esta medida. Concurrimos a dejarle una carta, una notificación a Jerko Marci, que es el jefe de la Defensa Nacional con asiento en Valparaíso, el contraalmirante Marci, donde le señalamos de que la situación era francamente dramática, dantesca. Le pedíamos que priorizara la función social del agua y como derivada, que si tenía facultades para expropiar agua a las grandes agrícolas de la provincia de Petorca, por ejemplo, que lo hiciera, para priorizar el agua de bebida para la población. Y el contraalmirante nos contestó que no tenía facultades, simple y llanamente que no tenía facultades. A propósito de eso, el 14 de mayo del 2020, interpusimos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, precisamente para que se garantizaran los 100 litros de agua por persona, pero además para que se garantizara el derecho humano al agua. El 14 de mayo del 2020, y 4 días después, la Corte de Apelaciones de 100 litros de agua sería el mínimo que una persona podría tener al día para sus necesidades básicas. Porque la administración y el racionamiento de agua era de gestión gubernamental y no de gestión, no una facultad de la justicia. El equipo jurídico de Moatima volvió a presentar nuevamente el recurso de protección, esta vez ante la Corte Suprema, y recién hoy día, fuimos notificados en la mañana de que este recurso de protección presentado ante la Corte Suprema sí decretaba la admisibilidad de la acción. A propósito que la Corte de Apelaciones de Valparaíso había dicho que no, pero la Corte Suprema sí lo declaró admisible. Pero también decirte que esa misma fecha, el 14 de mayo, equipos de Moatima, los equipos jurídicos de Moatima y compañeras de mujeres Moatima, estuvieron trabajando intensamente durante 3 meses y el 14 de mayo se presentó una acción cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presentamos una acción cautelar junto a CEGIL, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la CID le represente al Estado de Chile su profunda preocupación en torno a la violación del derecho humano al agua, en torno a la necesidad de cautelar el derecho humano al agua, en torno a garantizar condiciones de higiene y de inocuidad del agua que hoy día se distribuye en las localidades rurales, y por tanto esa acción cautelar hoy día está caminando. Es decir, hoy día no existe ninguna posibilidad de que este gobierno, en particular el gobierno de Piñera, pueda garantizar el derecho humano al agua, porque su prioridad son los negocios. Su prioridad tiene que ver fundamentalmente con mantener el agua secuestrada por la industria extractiva. Este gobierno de Piñera, y nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, y lo vuelvo a repetir, tiene anidado en su gabinete un gabinete hídrico, del cual el líder principal es el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo, lo que equivalen al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas. Ese ministro que manda carta a los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica de que el modelo privado de agua no se puede tocar. Ese ministro que lidera misiones comerciales a China para aperturar el mercado de peras, manzanas y cereza, y es productor de peras, manzanas y cereza, y que hace poco acaba de sostener que, ufanamente, los precios de los alimentos han subido, pero que el gobierno no puede intervenir porque finalmente los precios de los alimentos se regulan solos. Es decir, aquí hay un gobierno que es un furibundo pretoriano del modelo privado de agua, y que hoy día esa conducta da cuenta también de esta crisis de humanidad hoy día. Esta crisis de humanidad que permite efectivamente de que un pueblo pobre, privado de agua, hoy día
simple y llanamente esté librado al azar. Los puntos de prensa, cada vez que han encarado a Mañalich precisamente por no garantizar la provisión de agua en las comunidades, Mañalich simple y llanamente argumenta que este es un problema de sequía, que este es un problema natural, pero no habla de que este es un problema que es político, que es un problema de codicia, que es un problema de ambición desbordada, y por tanto este gobierno no se hace cargo de la situación que hoy día están padeciendo vastas comunas del territorio, de todos los territorios. Desde el público, en relación a este mismo tema, a pesar de que no existe cómo asegurar este abastecimiento, preguntan específicamente qué hacer a corto plazo para solucionar los problemas que afectan hoy nuestro territorio y cómo hacerlo para asegurar el derecho básico y fundamental. O sea, que en el fondo, ¿qué medidas podrían tomar a corto plazo?, nos preguntan. Estaba leyendo, sí, algunos posteos. Hoy día es evidente de que, lo voy a decir en términos muy teóricos, es evidente de que hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico en el país. Hoy día tenemos 101 cuencas, y el 80% de esas 101 cuencas hoy día se encuentran sobreotorgadas, porque se entregaron más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en esas cuencas. Y por tanto hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico en muchos territorios. Y es de sentido común, ¿no? En la provincia de Petorca, por ejemplo, no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos. A propósito de alguien que estaba posteando ahí en la Concagua, no hay agua, no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos, desde la segunda sección hacia abajo de la Concagua. No hay escurrimiento superficial de agua en los ríos. Y los ríos juegan un rol determinante precisamente en el ciclo hidrológico de las aguas. Hoy día, al no haber escurrimiento superficial de agua en los ríos, hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico y por tanto es evidente que no llueve. Evidente que no llueve porque el ciclo hidrológico se encuentra completamente alterado. Ahora, ojo, hay muchas causas que son por el cambio climático, ya sea antrópico, es decir, por el ser humano, o natural. Pero aquí estamos hablando de los efectos que podemos hacer, de las cosas que podemos hacer en los seres humanos. Para priorizar la función social del agua, lo puede hacer, pero no lo hace. Y no lo hace obviamente precisamente porque privilegia el modelo privado de agua y porque privilegia la industria extractiva. Hoy día en el país, a propósito de nuestra amiga Gloria Alvarado, que es la presidenta de FENAPRUS, que es la Federación Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua Potable Rural, hoy día la única propiedad pública, la única propiedad comunitaria del agua que existe en nuestro país son los sistemas comunitarios de agua potable rural, los APR. En el país, en los territorios, hoy día hay 1.902 APRs, que equivalen más o menos al suministro de 2 millones de personas. Pero precisamente han sido los sistemas comunitarios de agua potable rural los primeros que se quedaron sin agua, porque la industria del despojo precisamente se apropió de esa agua. Hoy día los APR están sin agua y los APR y los campesinos están sin agua. Por tanto, cuando nos preguntan qué hacer, la verdad que no podemos implorar de que sea la naturaleza la que repare años de despojo en materia de agua. O sea, si el gobierno quisiera resolver este problema hoy día, a propósito de la campaña Suelten el Agua, la campaña impulsada desde Greenpeace, el gobierno lo podría hacer, definitivamente, pero no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Nos traslada a nosotros, los ciudadanos, la responsabilidad de resolver el problema del agua, en circunstancias que en materia de derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo que se consumen, aproximadamente el 77% de estos derechos están en manos del sector minero. Ya, él está hablando de dos tipos de derechos que existen en el Código de Agua: los derechos consumtivos y no consumtivos. Y solo entre un 2 y un 3% está en manos del sector sanitario. Derechos de uso de agua consumtivos es lo que son consumibles, es decir, que tú lo vas a sacar de un río o de un lago y lo vas a utilizar y no lo vas a devolver a la cuenca. Y no consumtivos es que no son consumibles, es decir, que lo vas a usar para algún tipo de proceso y lo vas a volver a la cuenca. En los ríos, en tanto el agua hoy día se encuentre secuestrada y capturada por la industria del despojo. Porque además eso ha tenido ya, y ustedes lo saben, todos lo saben, ha tenido severas consecuencias también para distintos movimientos, para distintas compañeras, para distintos compañeros también. Nosotros lo que hemos hecho es insistir. Estoy transmitiendo el vivo en el Facebook de Amnistía Internacional. Está hablando Rodrigo Mondaca, vocero del movimiento Modatima. No sé si lo conocen.
Modatima es un movimiento súper conocido a nivel mundial, chileno, que se dedica a la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Salvaguardar la vida de las personas. En un escenario de pandemia como el que estamos viviendo hoy día, la lectura del pedido dice relación con dos elementos centrales: el tema de la sanidad y salvar vidas, y donde el agua está precisamente en el centro de esa preocupación, en el centro de esa necesidad, y también resolver el problema del hambre en las comunidades que hoy día precisamente manifiestan y se manifiestan en los territorios, que al estar en esta condición de aislamiento físico, de aislamiento social, hoy día no pueden generar recursos suficientes para poder salvaguardar su necesidad propia, que es poder alimentarse. Y por tanto yo creo que aquí hay una responsabilidad con respecto al tema del agua que no es imputable a los movimientos sociales que luchamos por el agua, sino que es imputable precisamente a los malos gobiernos que han permitido que este modelo perviva en el tiempo y durante tanto tiempo. Claro, importante lo que dice, que a pesar de que el pueblo ayuda al pueblo, es importante dejar en claro la responsabilidad política de las personas que nos representan. Así es. Con respecto a una pregunta anterior, con respecto a la Constitución, nos preguntan también desde el público que ha habido muchas marchas por el agua, se apoyó la noción en el estallido social, lo que nos permite tener una nueva oportunidad de recuperar el agua para las comunidades. Pero dice, ¿qué piensas sobre el quórum de los 2/3 en este caso, con respecto al agua? Bueno, evidentemente los quórum y lo elevado de los quórum tienen por finalidad precisamente inhibir el avance de las demandas sociales hoy día, sin duda. Es decir, cuando se establecen quórums de 2/3, a ver, si nosotros se han presentado iniciativas legislativas para consagrar el acceso al agua como un derecho humano, pero el consagrar el agua como un derecho humano significa alterar el carácter propietarista de la Constitución, y por tanto para una iniciativa de esa naturaleza se requieren quórum calificados, 2/3. Y esos quórum no están en el Congreso hoy día, no existen esos votos, y no existen esos votos porque objetivamente hay intereses creados en el Congreso. Por ejemplo, muy concreto a propósito de esa pregunta, y gracias por la pregunta, una de las últimas iniciativas legislativas del periodo legislativo 2019, hubo un proyecto de ley que señalaba consagrar el agua como un bien nacional de uso público, y que se discutió inicialmente en el Senado. Se necesitaban 29 votos para ese proyecto, para consagrarlo, ¿no? Para aprobarlo. Y se obtuvieron 24, y se obtuvieron 12 en contra, 12 versus 24, y se necesitaban 29. Y de los 12 votos en contra, 4 parlamentarios, 4, va a ser muy riguroso: Coloma en nuestra provincia, en la provincia de Petorca; García Huidobro en la región de O'Higgins; Castro en la región del Maule; y Osandón, el ufano candidato eterno Osandón. Esos 4 senadores de 12 tenían derechos de aprovechamiento de agua. Intervinieron en el debate público y con su voto impidieron efectivamente que se consagrara el agua como un bien nacional de uso público. 4 senadores de 4 de 12 tenían derechos de aprovechamiento de agua, y por tanto ahí al interior del Congreso existe un cartel de propietarios del agua que van a inhibir y van a impedir. Claro, y existe un lobby, ellos están puestos ahí de tal manera. Ustedes compran el libro que se llama El negocio del agua de Tania Tamayo, y ahí explica todo ese lobby que se gestó para que el agua no tuviese avance desde el punto de vista de la defensa del agua. Para que se escuche la demanda de las comunidades. Alguien por ahí estaba hablando desde la Araucanía, y en la Araucanía, a propósito y yo sugiero que lo revisen, hay un trabajo que desde la Fundación Amulén que se llama Pobres de Agua. Y ese trabajo que señala que en los últimos 5 años el Estado de Chile se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe, ese trabajo sostiene en este orden de mayor a menor que en las regiones donde más dinero se ha gastado comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe, en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, en la región del Maule y en la región de Valparaíso. Yo no podría decir, es curioso que donde más dinero se gaste es donde más llueve, en la región de la Araucanía. Claro, llueve, pero resulta que en la región de la Araucanía el 73% de toda la superficie cultivada son pinos y eucas. Y los pinos y los eucas, los pinos y los eucaliptos demandan enormes volúmenes de agua.
Entonces, evidentemente, la región de la Araucanía, hoy día la pobreza multidimensional que se expresa en la región de la Araucanía es directamente proporcional a vivir privados de agua. Entonces, evidentemente, concluyo con esto, hoy día los quórums que existen en el Congreso son quórums que son la barrera de entrada precisamente, son el cortapiso, son la barrera infranqueable que nos impide precisamente el recuperar el agua como derecho humano y el recuperar el agua para nuestras comunidades y territorios, pero porque además también ahí se encuentran anidados en el interior del Congreso pretorianos, ¿no? Furibundos pretorianos del modelo. Estoy transmitiendo en vivo una conversación de Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, en el Facebook de Amnistía Internacional Chile. ¿Qué otros derechos humanos se le han transgredido a las comunidades con escasez de agua en Chile? O sea, en relación a la escasez. El derecho a beber agua, pero creo que el vivir privado de aguas tiene efectos multidimensionales. Digo que tiene efectos multidimensionales porque esta es una cita nuestra y lo decimos varias veces, lo hemos dicho muchas veces. Del agua depende la vida de las personas, del agua depende la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema y el desarrollo de las economías locales. Un niño al nacer, el 90% de su composición es agua. El 70% de nuestra composición hoy día es agua. Del agua dependen las funciones fisiológicas más importantes del cuerpo humano. Y hoy día el agua no se encuentra garantizada como un derecho humano. Y por tanto, si el agua no se encuentra garantizada como un derecho humano, se encuentra completamente hipotecada la vida, toda la vida. No solamente la vida humana, sino que también la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. Y si lo queremos poner en una acepción sociológica, hoy día se encuentran completamente fracturados los identitarios locales, los identitarios territoriales. Planetariamente hoy día se habla de migración ambiental forzada. Y hoy día en Chile hace mucho tiempo que hay migración ambiental forzada por la falta de agua en los territorios. Hace mucho tiempo. Porque si uno lo piensa en una acepción amplia también, si uno piensa el país, todo el país y todas las ciudades están construidas en torno a los cursos del agua. La ciudad de Santiago está construida en torno a los cursos de agua, en torno al río Mapocho y al principal afluente que es el Maipo. ¿Y qué pasa hoy día cuando tú le quitas el agua a una comunidad? ¿Qué pasa cuando hoy día los ríos se secan producto de la actividad, producto del modelo de despojo, por cierto? O sea, en una acepción más amplia no solamente está comprometida la vida, están comprometidas los identitarios culturales, los identitarios territoriales, hay una provocación de migración ambiental forzada, se hipoteca la soberanía alimentaria que descansa en los pequeños agricultores, los campesinos, las 240.000 familias campesinas del país. ¿Qué pasa si el día de mañana los campesinos se quedan definitivamente sin agua? ¿Quién va a preservar la soberanía alimentaria? ¿Quién va a producir los alimentos que ustedes consumen? ¿Quién va a producir los alimentos que ustedes adquieren en las ferias abiertas, por ejemplo? Simple y llanamente, aquí la privación de agua, este modelo de despojo, este modelo privado de agua, la mercantilización y privatización de las aguas, hipoteca la vida de las personas y no solamente viola un derecho humano esencial, sino que además compromete otros derechos que también son esenciales, el derecho a la tierra, el derecho a vivir y a habitar en un territorio específico, la destrucción de los identitarios culturales, territoriales. Me estoy cansando. Ya, termínenlo, quedó más o menos claro. Por último, muy relevante, ¿consideras que en Chile existe una persecución de los defensores de derechos a agua y la tierra? Es una pregunta difícil. Estaba mirando a Rodrigo Los Reyes, que decía que el derecho a la identidad y arraigo, derecho al patrimonio cultural y natural, alguien que estaba hablando de varios conceptos agronómicos científicos que no están ocupando bien. Soy agrónomo y soy profesor de frutales de hoja persistente. Y en la provincia de Petorca el problema del agua está directamente relacionado con el monocultivo de paltos. Un monocultivo que se estableció en suelos que no tienen aptitud de cultivo, y a propósito de los agrónomos que están ahí, en suelos clase 6, clase 7 de aptitud forestal, incluso suelos clase 8 de áreas protegidas que fueron transformados en suelos de cultivo, y donde ahí se destruyó la biodiversidad, donde ahí se destruyeron los servicios ecológicos, y donde el monocultivo simple y llanamente hipotecó la vida de las personas. Estamos hablando de un frutal de origen tropical que en régimen de riego demanda aproximadamente 200 litros de agua por árbol.
por tanto, si queremos hablar de concepto agronómico lo podemos hacer. Pero vuelvo a la pregunta. América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Sí. El relator especial de Naciones Unidas, Michel Force, que acaba de concluir su mandato el 1 de mayo del 2020, donde mueren más activistas, especial para las y los defensores de los derechos humanos en riesgo. Michel Force, organismos no gubernamentales como Frontline Defender, organismos como Amnistía Internacional, a propósito de las campañas que han levantado, como la campaña Valiente, por ejemplo, y otras campañas, coinciden en señalar que América Latina es la región más peligrosa para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. En América Latina, el 70% de los asesinatos planetarios, el 70% de todos los asesinatos que ocurren en el planeta en contra de las y los que defienden los derechos humanos ambientales ocurren en América Latina. Y países como Colombia, países como México, países como Brasil, como Honduras, como Guatemala, son los países más peligrosos para quienes defienden el derecho humano al agua, el derecho humano a la tierra, el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y hay casos que son emblemáticos, y en este minuto estoy pensando en Isidro Valdenegro, por ejemplo, quien fue premiado con el premio, valga la redundancia, Goldman Prize el año 2005, y que el año 2017 lo asesinaron. Era un ecologista mexicano que luchaba en contra de la tala irregular y que finalmente lo asesinaron precisamente por su compromiso en la defensa del medio ambiente. ¿Cómo no recordar en este minuto a quien siempre recordamos, que es Berta Cáceres, ¿no? Lideresa del pueblo lenca, hondureña, que el año 2015 en la ciudad de San Francisco, el 23 de abril del 2015, obtiene el premio Goldman Prize, y en la madrugada del 3 de marzo del 2016 un par de sicarios la asesinan por su compromiso en la defensa del agua, por su compromiso en la defensa de la tierra, por su compromiso en la defensa de los identitarios culturales territoriales. ¿Cómo no recordar en este minuto lo que sucede con el movimiento Ríos Vivos en el departamento de Antioquia, en Colombia, que se han opuesto tenazmente a una obra faraónica, Hidroituango, una tremenda hidroeléctrica que ha hipotecado la vida de muchísimas comunidades, y donde ahí desde ese movimiento han asesinado un número importante de compañeras y compañeros que han defendido el territorio? O lo que sucede, por ejemplo, en el sur andino peruano, cuando la minería química a cielo abierto... pero llega luego a Chile. En Chile se persigue mucho a la gente, que quizás no tenemos tantas muertes, pero no un análisis cuantitativo tampoco, pero es decir, hoy día América Latina sí tenemos persecución. Materia, sin duda que es la región más peligrosa del mundo para las y los que en Chile sí tenemos persecución, y existen muchos ejemplos. Yo mismo, las bases de la desigualdad, activistas de las ONG, se encuentran asociados precisamente a la apropiación del agua. Quintero Puchuncaví, hay mucha gente perseguida. Chile no es la excepción. En el sur, en la Araucanía, los mapuches. Las principales fortunas del país, Luxig, Mate, Angelini, Pereyoma, Piñera, etcétera, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo y eximo toda responsabilidad de amnistía, pero las principales fortunas del país se encuentran edificadas sobre la base de la apropiación de los bienes naturales comunes. ¿Dónde está el origen de la fortuna de Mate y Angelini? Si no en el decreto ley forestal 701, fraguado en dictadura el año 1974, y que se hizo a expensas de la enajenación inicial de 2 millones de hectáreas, de asentamientos mapuches particularmente. Sí. Hoy día Mate tiene, ¿cuántas? 800.000 hectáreas de pino y eucalipto. Angelini, se hicieron cientos de arreglos para robar las tierras y que parecieran legales. Cientos. Precisamente para incentivar este negocio, ¿de acuerdo? Entonces yo diría que las principales fortunas del país están edificadas fundamentalmente sobre la base de la apropiación de los bienes naturales comunes. Además, creo también de que cuando se dice de que Chile es la excepción en América Latina, no, Chile no es la excepción en América Latina. ¿Cómo no recordar en este minuto a Macarena Valdés, que el año 2016 fue asesinada en su comunidad tranquila al interior de Panguipulli por su defensa de la tierra, por su defensa de las comunidades? Y que después se confirmó, un tanatólogo independiente confirmó ese asesinato. ¿Cómo no recordar en este minuto al lonco Alberto Curamil, que estuvo padeciendo prisión política en el gobierno de Piñera desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019, y se le imputaban cargos que jamás, se le imputaban delitos que jamás cometió, pero que finalmente todos nos enteramos que estaba preso porque el Estado de Chile había tomado revancha, porque el lonco Alberto Curamil y su organización, la Alianza Territorial, opusieron tenazmente a proyectos hidroeléctricos que iban a secar sus comunidades entre el año 2014, 2015 y 2016.
¿Cómo no recordar en el marco del estallido social del 18 de octubre en adelante lo que ha sucedido con algunas compañeras que tuvieron que abandonar el país? ¿Cómo no recordar en el marco del estallido social el reportaje del periódico electrónico Interferencia, que el 1 de noviembre del 2019 dio cuenta de que los luchadores socioambientales éramos blancos de interés de la inteligencia policial? Y ese reportaje, el reportaje de Interferencia, cuando descompartimenta la información, comillas, de inteligencia carabinero, los primeros que son mencionados son defensores de los derechos humanos ambientales. Quien habla, pero también Joel González del Limache, del Movimiento Libre de Alta Tensión, Claudia Arco, que lucha por la defensa de la reserva de la biosfera al interior de Olmué, las compañeras del Movimiento de Mujeres de Soledad, Sacrificio en Resistencia en Quintero, Puchunca, Musosare, donde aparece la Cata Alonso y otras compañeras también. Es decir, evidentemente en Chile los defensores de los derechos humanos ambientales son blancos de interés de la inteligencia existen policial, listas negras. son objeto de persecución, de censura, de agresión, de amenazas de muerte también, porque objetivamente quienes defendemos los derechos sobre humanos todo persecución política, ninguneo. Estamos erosionando precisamente las bases de la desigualdad de los ricos en este país que se apropiaron de los derechos estamos terminando. Se va a cumplir 1 hora. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a finalizar acá nuestra ronda de preguntas, pero le doy la palabra por si quisiera agregar algo más antes de hacer nuestro cierre. No, solo darle las gracias por la invitación, decir que quedaron algunos debates pendientes. Decir de que efectivamente Chile es uno de los principales países productores de palta a nivel mundial después de México y Estados Unidos. Que en la provincia de Petorca se cultivaron paltas, claro, cuando no helaba, pero desde el año 2007 en adelante las condiciones cambiaron. Decirles también que 1 kilo de palta requiere aproximadamente 389 litros de agua para producir 1 kilo de palta. Y en Chile se producen más de 260.000 toneladas de palta anualmente, por tanto podrán evaluar el volumen de agua que se requiere a propósito de eso. Decirles que quedaron temas pendientes, pero decirles también que estoy muy contento de esta invitación, de la posibilidad que me dieron de poder hablar de este tema en particular. Estamos muy alerta del proyecto de ley que busca modernizar el sistema de inteligencia nacional, un proyecto que se intentó votar hace pocos días atrás en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y este proyecto de modernización del sistema de inteligencia tiene por finalidad fundamental seguir criminalizando el movimiento social. Este proyecto de modernización del sistema de inteligencia cambia el eje de la contrainteligencia como un espacio de captura, análisis y procesamiento de análisis de información del exterior que pudiera debilitar la seguridad interior, y hoy día se gira fundamentalmente hacia los movimientos nacionales, un proyecto de modernización del sistema de inteligencia que aumenta los quórum a 2/3 para que los organismos de control de la actividad de inteligencia se dificulten. Los organismos de control, particularmente, si yo quisiera citar al director de la ANI siendo parlamentario, requiere un quórum de 2/3 para poder citarlo. Un proyecto de ley que tiene un presupuesto anual de 6.000 millones de pesos y que el presidente del Consejo Asesor, Piñera, podría aumentarlo si es que así lo estima pertinente. Ese proyecto de modernización del sistema de inteligencia nacional pareciera que tuviera nombre y apellido, que estuviera dirigido fundamentalmente hacia los movimientos que por años luchan por los derechos sociales y los bienes naturales comunes. También se intenta pasar de contrabando un proyecto de ley que le pone en suma urgencia de infraestructura crítica para sacar a las Fuerzas Armadas a los territorios a controlar las fuentes de energía, a controlar los pozos de agua, etcétera. Y se intenta también pasar un proyecto, instalar un proyecto eximente de responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos, a propósito de que se desconoce el Pacto de Roma, se desconoce la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, y se le pide a la jurisprudencia internacional que se homologue a la jurisprudencia nacional, pero con el claro propósito de eximir al gobierno de Piñera de su responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos. Es un proyecto de ley, hoy día se están fraguando al interior del Congreso, y hay que estar muy alerta para que esos proyectos no avancen, para que no se materialicen. Termino diciendo de que para nosotros la lucha por la recuperación del agua para nuestras comunidades, nuestros territorios, es un imperativo ético, un imperativo moral, porque aquí lo que se encuentra afectada son las vidas, no solamente las vidas humanas, sino que todas las vidas. Y en ese propósito, en ese empeño, nuestra organización Modatima va a llegar hasta el final.
Para Amnistía, nuestro reconocimiento. Lo quiero decir con mucha sencillez y no con poca emoción. Nosotros le debemos la vida a Amnistía y lo hemos dicho públicamente. La campaña Valiente el año 2017 recaudó más de 50.000 firmas en todo el planeta. Me llegaron miles de cartas que pedían por nuestra vida y por la vida de nuestras compañeras. Y por tanto lo que hizo Amnistía el año 2017 le vamos a estar eternamente agradecidos porque demostraron efectivamente tener un coraje gigante y porque fue una campaña que nos permitió en ese minuto, en ese momento, en ese contexto, salvaguardar nuestra vida. Les quiero dar las gracias y les doy mi reconocimiento más profundo. Muchas gracias, Rodrigo, por ayudar a visibilizar la situación que está pasando en Chile, al monitoreo de vulneración de los derechos humanos y lo que está pasando también en nuestras instituciones. Agradecemos también a las personas que estuvieron participando de esta conversación, a los que compartieron, los que hicieron preguntas y recordamos que durante las próximas semanas seguiremos hablando de diversos temas porque al coronavirus debemos enfrentarlo con responsabilidad y en equipo. Recuerden mantenerse conectados a las redes sociales de Amnistía Chile para ver las próximas transmisiones. Y yo los dejo cariñosamente invitado a mis redes sociales, a visitar las redes sociales de las ONG, a estar presentes como ciudadanos, a ser responsables, no a solo mirar desde un palco y pescar un teclado, empezar a echar chuchadas cuando corresponde. No. Por favor, estar metidos en la contingencia siempre. Muchas gracias.